Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Yo quiero nuevamente darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro primer servicio dominical. Estamos muy contentos de poder compartir no solo con ustedes, sino con aquellos que van a estar conectados de manera virtual, van a estar escuchándonos en diferido a las 5 de la tarde. Nuestra más sincera bienvenida a todos ustedes, bienvenidos a Neshama Ministerios, el lugar donde habita la presencia de Dios. Gracias, Señor. Este aplauso es para ti, porque lo único que buscamos como iglesia es que tu presencia esté aquí. Así como hacía el rey David, él se esforzó para siempre tener el arca en su reinado, siempre tener el arca en el palacio, en el territorio del pueblo de Israel. Esa es la visión de Neshama Ministerios. Y antes de empezar con el mensaje de este primer servicio dominical, no se olvide que es el año de la obediencia, el 2023. Va a ser clave porque Satanás va a querer golpearnos para que nosotros, usted y yo, no seamos obedientes. Él va a poner tentaciones y, como dice la palabra en Corintios, él va a hacer todo lo posible, se va a vestir de ángel de luz incluso, para que usted tome decisiones sin consultarle a Dios, para que usted caiga en desobediencia. Pero yo le animo, no lo permita, y con todas sus fuerzas pídale al Espíritu Santo, porque si lo hace en sus fuerzas va a caer. Dígale: Señor, yo en mis fuerzas no puedo obedecer, es difícil, pero ayúdame, que tu Santo Espíritu me capacite para poder ser obediente. Amén. Porque este es el año de la obediencia. Amén. Amén. Y sin más preámbulo, yo quiero ir a lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Ponga mucha atención, porque yo creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que es la maduración o el proceso de maduración. Cuando hablamos de madurar, es el proceso de alcanzar un pleno desarrollo. Si usted va y investiga, a la maduración se le conoce como el proceso de alcanzar un pleno desarrollo, en donde una cosa o un ser vivo, escuche bien, está listo para llevar a cabo funciones específicas que en otros momentos, en otras temporadas no eran posibles. Durante el proceso de maduración, sobre todo en los seres vivos, se experimenta una serie de cambios. Diga: cambios. Cambios. Se experimenta esta serie de cambios que son necesarios para alcanzar el pleno desarrollo o el máximo potencial. Entonces usted lo puede ver esto en las plantas. Algunas especies que, si no alcanzan cierto grado de madurez, no van a dar fruto o no van a dar una cosecha deseada. Entonces madurar es importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces compramos o nos han regalado aguacates, ¿no? Y que todavía no están maduros, y usted los guarda, ¿verdad? Los envuelve en un papel periódico, eso hacemos acá en Ecuador, hasta que estén listos, ¿verdad? Igualmente sucede en lo espiritual con la fe. Escuche bien, iglesia. Igual sucede en lo espiritual con la fe, con nuestra fe. No sé si usted lo sabía, pero la fe es un elemento espiritual que está vivo. ¿Sabía usted eso? La fe es un elemento espiritual que tiene vida. Tome apuntes de esto, porque esto va a renovar su cristianismo. O usted va a aprender algo nuevo hoy que le va a llevar a dar un paso más hacia adelante. La fe es un elemento espiritual que está vivo. ¿Y por qué lo digo así? No es mi opinión, escuche bien. Esto está fundamentado en la palabra de Dios. Las Escrituras, en Romanos capítulo 10, verso 17, dice esto. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Ponga atención, y como la fe se sustenta, estamos diciendo, se alimenta, se fundamenta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declaran las mismas Escrituras que está viva.
La palabra es Jesús, Jesús está vivo, la palabra tiene vida, igual las escrituras lo declaran. La palabra es otro elemento espiritual poderoso que tiene vida. Es por eso que cuando usted lee las escrituras, usted puede leer un mismo versículo 10,000 veces y usted puede tener 10,000 revelaciones distintas, 10,000 cosas diferentes que Dios le puede hablar a través de un mismo versículo. ¿Por qué? No sé si le ha pasado eso. Usted dice, pero eso ya lo leí, pero lo vuelve a leer y dice, bueno, ahora el Señor me hizo entender otra cosa. ¿Cuántos le ha pasado eso? Y usted dice, pero es el mismo versículo. Pero porque la palabra está viva sucede eso. Hebreos 4:12, mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva. ¿Sí ve? No es una opinión. Ahora, hoy vamos a aprender algo. Hoy esta enseñanza es una enseñanza de aprendizaje, es una enseñanza tal cual. No es un mensaje, es una enseñanza. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Y la fe se sustentaba ¿en dónde? En la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos, la palabra de Dios es viva. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Sí ve? Entonces, si la fe se fundamenta en la palabra está viva, la fe también está viva. Es un elemento espiritual que está vivo. Y como la palabra de Dios está viva, la fe está viva, entonces está sujeto también a un proceso constante de maduración en la vida del creyente. Y este proceso cada día debe ir creciendo y acercándose hasta alcanzar su pleno desarrollo, su pleno potencial, tanto en la iglesia como en la vida de todos los creyentes. Y de eso quiere hablarnos hoy Dios en este momento, del proceso de maduración de la fe en la vida del creyente. El proceso de maduración de la fe en la vida del creyente. ¿Sí? No se olvide de esto, la fe es viva porque la palabra está viva. La fe y la palabra de Dios no se pueden separar. Ahora, recordemos también que toda persona, escuche bien esto tal vez a usted le va a servir para poder compartir con algún amigo, algún familiar. Toda persona, escuche bien, sea creyente o no, tiene una medida de fe en su vida, en su corazón, porque Dios la ha puesto ahí. Dios nos hizo a todos, nos creó con un espíritu, nos dio un alma, nos dio un cuerpo y puso también, dice la palabra de Dios, una medida de fe. Sea que esa persona la esté usando o no, eso es otra cosa, pero Dios ha puesto una medida de fe en el corazón de toda persona. ¿Quiere constatarlo? Vayamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Igual, esto no es una opinión, no es algo que se le ocurre al pastor, sino está en la escritura y nosotros debemos tener muy claro esto. Porque si usted entiende esto, usted va a tener otra forma de compartir la palabra, otra forma de orar, otra forma de evangelizarle a ese familiar, a ese amigo. Mire lo que dice Romanos 12:3. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y escuche bien, aquí subraya esta parte, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí ve? Subráyalo aquí, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero yo tengo a mi amigo que es ateo y usted está hablando con su amigo que es ateo y él le dice, yo no creo en Dios y yo no creo en nada porque la iglesia está compuesta de hombres y los hombres fallan y los sacerdotes, si yo voy a la iglesia católica, ellos son abusadores de niños, y si yo voy a la iglesia cristiana son abusadores del dinero porque ahí los pastores se roban la plata y yo no creo en nada. Y usted dígale, no importa, igual tienes fe. Dios puso fe en tu corazón, dígale. Pero yo no quiero tener fe. Y ahí usted le puede decir, así usted no quiera tener fe, tiene. Eso dicen las escrituras. No, pero es que las escrituras las escribieron los hombres. También la escritura dice que fue hecha por Dios a través de hombres, pero la escribió Dios. Entonces igual dígale, porque así dice la Biblia, así usted sea agnóstico, ateo, dile, tú tienes una medida de fe. Como la estés usando, no lo sé.
Y si no la estás usando tampoco no lo sé, pero todos tenemos una medida de fe. Ahora, eso no es el problema aquí, ¿no? Si sabemos que entonces todos tenemos una medida de fe, que la fe está viva y entonces sujeta a un proceso de crecimiento en la vida del creyente sobre todo, yo creo, no sé si usted opina, aquí sí le voy a dar mi opinión tal vez, yo creo que no todos los creyentes, que no toda la iglesia alrededor del mundo está sacándole el máximo provecho a esta medida de fe. ¿Qué opina usted a esto que estoy diciendo? Yo creo que no toda la iglesia, no todos los creyentes están sacando el máximo provecho a esta medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué no todos le estamos sacando el máximo provecho? Porque usted puede ver, y ahí viene la diferencia, ciertos creyentes avanzan más que otros. ¿Por qué? Porque yo digo, ellos están sacándole un poco más de provecho a esa medida de fe. Y esto sucede, el no sacarle el máximo provecho, tal vez por dos razones. Primero, porque no conocemos cómo funciona la fe según las Escrituras. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es fe, porque no leemos las Escrituras como en este momento acerca de la fe. ¿Qué es la fe? No sabía yo que es un elemento que está vivo, no sabía yo que es un elemento que está ligado a la palabra. No conocemos. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque los creyentes no nos estamos atreviendo a llevar a la práctica la fe. Estamos quedándonos simplemente con recibir la información, pero no estamos practicando, no estamos ejecutando, no nos estamos moviendo en el nivel, en la esfera de la fe. Y esto hace que la iglesia no esté experimentando a plenitud el poder de Dios, o lo que realmente significa vivir por fe y no por vista, como hemos leído también. Dice, el justo por fe vivirá, no por vista. Porque simplemente nosotros, y yo me incluyo ahí, nosotros como creyentes tal vez no nos estamos atreviendo, nos estamos quedando en la teoría y no tenemos nada o mucho de práctica. Mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo usted no ha practicado, no ha utilizado su nivel de fe? Yo le digo, ¿cómo se utiliza el nivel de fe? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en esta semana tal vez una persona enferma a nuestro alrededor y usted dijo, yo voy a orar? ¿O cuántos en esta semana tal vez fuimos atacados, sufrimos algún embate, tuvimos una circunstancia, nos aconteció un evento inesperado o fuimos golpeados con enfermedad y usted dice, primero espere, voy a orar? Yo escuchaba en esta semana que alguien del equipo ministerial, y eso debe ser normal, ¿no? El equipo ministerial que está encargado aquí de orar por usted, por mí, ¿sabe lo que me decía? Me decía, pastor, algo le pasó, dice, a alguien aquí en la casa, se enfermó. Yo le dije, ora. ¿Sabe lo que le dijo esta persona? Dijo, ponte la mano donde te duele y ora primero. ¿Ya oraste? Ponte la mano ahí, ¿dónde te está doliendo? Me dice, así le dije, ore. Dice, eso, normal. Si usted puso y dice, ya oré y no pasó nada, pero usted dice, yo llevo a la práctica. No le estoy diciendo no acuda al médico, no tome medicamentos, pero su primera opción es poner en práctica su medida de fe. O su primera opción es, no sé, pedir prestado el médico, llamar al 911, que no le digo que no lo hagamos. Entonces, como no tenemos mucha práctica, no sé si usted ha escuchado esto, lo que no se usa mucho se daña, lo que no se usa mucho se atrofia, dice, ¿no es cierto? Entonces no podemos ver un fruto visible de caminar una vida por fe. Y eso la Biblia en el libro de Job lo llama vivir de oídas o vivir una fe teórica. Pablo en una de las cartas decía, es una fe fingida, una fe religiosa y nada más. No sé si usted ha visto en Semana Santa, todo el mundo, el 70% es cristiano. Hasta la televisión se convierte en cristiana. ¿Se ha visto usted? Película de Jesús, la pasión de Cristo, la vida de María, la vida del niño Jesús, el apóstol Pablo. Y en todos los canales usted pone, están dando a Barrabás. Todo es cristiano. Pero eso creo que es simplemente una fe religiosa. No cambia nada, no hay frutos visibles. Ahora, iglesia, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo es su proceso de maduración? Y es algo muy sencillo. Mire,
El sentido de la vista en la fe es crucial. Diga vista. Diga ojos. Ojos. El sentido de la vista, escuche bien lo que voy a decir, tanto en lo natural como en lo espiritual, al momento de tener fe es muy, pero muy importante. Escuche bien, ver tanto en lo natural como en lo espiritual para llevar a que la fe madure es muy importante. Yo quiero que grabe esto en su corazón, amada iglesia. En lo natural, escuche bien, mirar es ver, pero observar es ver con atención. Le voy a repetir esto, en lo natural, yo no estoy hablando aquí nada de espiritual, en lo natural mirar es ver. Usted está mirando aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes empezaron a observar? Observar es, mira, ahí hay una bandera. Mira, acá hay un cable aquí. Mira, se ve, parecía que era la pared, pero ahí había una canaleta de plástico. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es mirar, pero observar es mirar ya con atención. Y usted ve detalles, uy, ahí tal vez está sucio. Bueno, no digo eso, ¿no? Porque aquí siempre está limpio. Uy, mira, aquí está acá. Eso pasa sobre todo cuando las mamás entran a revisar el cuarto, ¿no? Y empieza a ver, si está limpio el cuarto, sales con tus amigos. Si no... Y la mamá entra y dice, ya me fregué, porque la mamá empieza ahí, pone el dedo y saber. Ella no está mirando, ella está observando. ¿Por qué? Porque está viendo hasta el mínimo detalle. Ella está mirando con atención. Entonces, mirar es ver, observar es ver con atención. Mi pregunta es, yo solo estoy en lo natural. ¿Usted es una persona que es acostumbrada a mirar o a observar? Tal vez alguien que es mamá, ya tiene hijos, dice, no, yo sí, he aprendido a observar. ¿Solo en su casa o afuera también? Usted observa. Porque de ahí parte uno de los ejercicios espirituales que podemos practicar si usted quiere empezar a fortalecer y aprender a usar su medida de fe al máximo. Entonces, primero en lo natural, aprenda a ser una persona observadora. Natural, ¿no? Aprenda a observar, no para criticar, ¿no? Porque las chicas, yo he visto, los chicos también dicen, uy, ve, dice, sí, ves cómo se ha puesto uy, ve, la media está del otro color, ya le vi, dice, no, y le vi esto, se ha puesto, dice, está acá sí, está bien, eso es observar, pero no para criticar. Porque antes de llegar a tener una fe madura y útil en nuestra vida cristiana, nuestra fe va a tener que pasar por un proceso. Entonces, muchos dirán, entonces, si la persona, pastor, que tal vez no usa lentes, no tiene su vista al 100%, personas que tal vez por uno u otro motivo están ciegos, entonces no van a poder hacer madurar su fe. No, estoy hablando que en el primer nivel de la fe están interviniendo sentidos, cosas naturales. Entonces, si tal vez la persona no tiene su vista, pero va a tener el oído, va a tener el tacto, va a tener otros sentidos que es importante utilizarlos para ir un poco más allá. Entonces, ¿cuál es este proceso de maduración de la fe? El primer nivel, si le podemos llamar así, es que el creyente debe aprender a mirar. Justamente esto. Es el punto de inicio. Usted debe aprender a mirar las cosas, a utilizar sus sentidos naturales. Yo le digo aquí, nada todavía es espiritual. Yo le estoy diciendo, el Señor nos está hablando, use sus sentidos naturales. Aquí, ¿cómo es esto, pastor? Explíquenos un poco más. El Señor nos está diciendo, tenemos que mirar de manera óptima, primero, antes de ir al nivel espiritual, para tener un contexto completo. No podemos aislarnos del mundo como creyentes, no podemos salirnos de lo natural. Si usted va a las Escrituras, Jesús no oró eso, dijo, más bien Él dijo, yo te pido, Señor, que no los saques del mundo, que no los apartes del mundo, dice en otra versión, sino que los guardes del mal. Es más, en otra escritura Jesús les dijo a sus discípulos en una oración, y Él oraba esto en voz alta para que ellos lo escuchen. Dijo, Padre, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Ha leído el Evangelio? ¿Cómo se sentiría usted que su líder, que Jesús ore así, que diga, Señor, no te pido los arrebates? No, Él dijo, Señor, yo los envío, dijo, como ovejas en medio de lobos. El Señor nos manda a ir, es decir, a estar en el mundo natural, a no contaminarnos, pero así a entender cómo está compuesto este mundo natural. Le voy a dar un ejemplo. Usted como creyente, o nosotros como creyentes, no podemos aislarnos de las noticias, de la información, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mi pregunta es, ¿usted sabe lo que está pasando? No voy a decir en el mundo, para no ir más allá. ¿Usted sabe lo que está pasando aquí en nuestro país, Ecuador? ¿Usted sabe lo que está pasando en nuestra ciudad, Tulcán, aquí?
Le voy a hacer una pregunta más sencilla. En lo político, ¿usted sabe lo que estamos viviendo? ¿Usted sabe lo que dicen encuestas? Estamos pronto a una elección ya en muy pocos días. ¿Sabe usted? ¿Lee o solo está en las redes sociales mirando qué publicó su amigo para hacer un chiste, como se llama ahora, los memes? Para hacer un meme, para ponerle un like a su amigo que está bailando en el TikTok o que está mostrando una nueva prenda de vestir, que no está mal, pero yo le digo, ¿usted sabe lo que está pasando? En la educación, por ejemplo, ¿cuántos son jóvenes que están estudiando? ¿Cuántos son trabajadores, tienen un negocio, trabajan en relación de dependencia? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Qué políticas económicas se están tomando aquí? ¿Qué leyes se están aprobando? ¿Qué es lo que pretende hacer el presidente que ahorita está saliendo? No le digo para criticar, usted va a entender por qué el Señor nos está hablando esto. Entonces usted dice, yo quiero que mi fe crezca. El Señor nos dice, usa tus sentidos naturales al máximo. Yo le voy a dar otro ejemplo, cómo nosotros debemos aprender a mirar, que es algo natural, no espiritual, es preparándonos. Así se usa nuestro razonamiento, nuestra lógica, es importante también en el proceso de fe, pero a su lugar. El Señor nos dio nuestra lógica, nuestra inteligencia para entender el mundo natural. ¿Usted está usando este primer nivel para poder usar su fe? ¿Cómo, pastor? Yo le doy otros consejos prácticos aquí. ¿Cómo se aprende a mirar este primer nivel de fe? Preparándonos, estudiando. Los que son jóvenes aquí, muchos dirán, yo, pastor, el Señor me llamó al ministerio, yo voy a ser misionero. Ah, muy bien, pero estudie primero también, sí, claro. Yendo a la universidad, obteniendo conocimiento, es bueno esto, no es del diablo. ¿Sabe? Si usted por A o B circunstancia pasó mucho tiempo y tal vez no terminó la universidad, no terminó el colegio, hágalo, termínelo. Tal vez el Señor le ha estado hablando, prepárese de a poco. Obviamente que esto no le quite tiempo de Dios, que esto no le quite la paz, pero en su tiempo, dígale, una de mis metas, ¿se acuerdan ayer hablando de la visión? Usted dice, una de mis metas es prepararme, porque si el Señor incluso le llamó al ministerio, le va a pedir más esto, que se prepare. Hoy ni siquiera tenemos que ir a la universidad. Si usted organiza bien su tiempo, va al internet, y yo hablaba con alguien y le decía, tú puedes ser un médico estudiando solo, o sea, en la información me refiero, no el médico. Toda la información que te dan en la universidad, tú la puedes leer en el internet, en los libros. Luego tendrías que complementar con la práctica, pero el conocimiento está ahí. Entonces, informémonos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mirar es importante para usar de manera óptima nuestra medida de fe. Y aquí para lo primero, ¿cuántos de nosotros hemos estado haciendo así? Y usted dice, es que no sé, siento como que a veces dudo demasiado, cualquier cosa me golpea, como que no avanzo, mi fe es débil, pastor, ¿por qué será? O usted le ha dicho, Dios, ¿qué me pasa? Y el Señor le dice, tu fe no está madurando. Lo primero es esto, los sentidos naturales. Si ni en lo natural todavía tú estás entendiendo lo que debes hacer, debes ser diligente. Yo le decía al equipo ministerial, y con esto cierro este primer punto, le decía, ¿saben ustedes quién es Aquiles Álvarez? Tenía una reunión, ¿no? Estaba en una reunión hace unos ya 20 días. Yo le pregunto a ¿usted sabe quién es Aquiles Álvarez? ¿No? ¿Sí ve? El alcalde de Guayaquil. Entonces, eso responde por acá. ¿Por qué? Porque me imagino que leyó el periódico o las redes sociales, no para solamente el TikTok, algo se informó, ¿no? Tal vez escuchó las noticias, que también ahí usé la televisión. Y a ver, ¿qué dicen las noticias? A ver, para discernir, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Para saber qué orar. Para como creyentes saber cuál debe ser nuestra posición en todas las áreas, ¿no? Estoy dando ejemplos. Yo le decía, ¿saben quién es Aquiles Álvarez? Estábamos hablando porque oramos por las elecciones. ¿Ya saben quién es? Me decían, no, así como la mayoría, no. Decía, es el alcalde de Guayaquil. ¿Saben de qué corriente ideológica es? Entonces ya se ubicaban, decía, claro, es de izquierda, es de la Revolución Ciudadana, es un pensamiento de izquierda, es del partido de la izquierda aquí en Ecuador. Ok. Si yo le hablo así, digo izquierda, la mayoría viene y dice, uy, satánico, uy, en contra de los principios de Dios. ¿Sabía usted que este alcalde fue el primero que impidió la marcha gay en nuestro país, específicamente en Guayaquil?
que ni otros presidentes, ni de derecha, ni que estaban en favor de la vida, con ellos todos marcharon. Pero si usted lee con este alcalde que sería progresista, que más bien él debería decirles, ok, es libertad total, no, él dijo, no, aquí en Guayaquil no me van a marchar. Tuvo un problema y se paró firme y no marcharon. Entonces, si ve que no es solo de votar por la derecha, por la ideología, nosotros debemos tener discernimiento. Usted tiene que aprender, pero a mirar. Entonces, no estoy poniendo una posición política, ojo, le estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil discernir. Pero aprenda a mirar. Usted sin información en lo natural, ¿cómo puede tomar decisiones? Si me estoy haciendo entender cómo nuestro nivel de fe puede ser más fuerte si usted ni siquiera se informa. ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha llamado a ser intercesores, a orar? ¿Sabe? Si usted dice, ¿qué es eso de interceder? Una persona que, obvio, todo cristiano debe orar, pero el intercesor tiene un don en su corazón, es como orar más de lo normal. Siempre se está despertando en la madrugada, está trabajando y el Señor lo lleva a estar orando mientras hace los quehaceres ahí, arreglando el carro, si es mecánico, está orando. Si es una ama de casa, está ahí haciendo los quehaceres y está orando en el Espíritu, y es como que a las 3 de la mañana le vuelve a levantar. Entonces puede ser que tenga el don de intercesión. Y si usted tiene ese don, mucho más tiene que aprender a mirar para que su fe empiece a crecer. Si no, ¿por qué ora? No entiende. Amén. Amén. El segundo nivel, el creyente debe aprender a observar, decíamos aquí, ¿no? A observar. Y en este punto se combinan nuestros sentidos naturales y nuestros sentidos espirituales. Es una combinación, empieza una combinación. Pero los sentidos espirituales no intervienen en toda su plenitud. Esto es parte, es normal del crecimiento de un cristiano. Aquí los sentidos espirituales no se usan al máximo necesariamente. Eso es normal. Lo que no es normal es quedarnos atrapados por mucho tiempo en este nivel. ¿Hace cuánto tiempo nosotros conocemos de Dios? Yo tengo una opinión aquí, puede ser que esté equivocado, pero una persona que tiene más de 2 años de conocer de Dios, o de ir a la iglesia, o como usted le ponga, de ser cristiano, 2 años, más de 2 años, ya no es un creyente nuevo, ya no es una ovejita, ya es una persona que tiene que ir avanzando y ser un discípulo de Jesús. ¿Sabía usted que si lee las Escrituras, el Señor no vino a hacer ovejitas? El Señor vino a rescatar ovejas, pero vino a formar discípulos, que es algo muy distinto. Entonces, si usted quiere sentirse como la ovejita herida cada rato, dice, el Señor me tiene que rescatar, el Señor tiene que dejar las 99 y ir por mí, correcto. Pero si usted ya lleva más de 2 años, ya no es ovejita. Y usted tiene que empezar a ser un discípulo, una discípula del Señor. Entonces, no es normal si usted se queda mucho tiempo. Si es más de 2 años y usted está aquí, en este nivel en donde muchos están alegres y piensan que este es el máximo potencial. Dice, yo ya veo cosas, tuve un sueño, estaba adorando y como que se vino una visión, ha sido como algo de la imaginación, no sé cómo le explico, pastor, pero ya empezó a ver cosas, estoy empezando a escuchar cosas. Pastor, le cuento que una vez estaba hablando con una persona y sentí que algo negro salió, o veo algo que me hizo sentir feo. Entonces la persona está experimentando ya el uso de los sentidos espirituales también, pero no al máximo nivel. Usan unos pocos sentidos espirituales. Los más usados en este nivel, escuche, ¿sabe cuáles son los más usados en este nivel de fe? Son los sueños. Ya el creyente empieza a tener sueños, y empieza a hablar con el pastor o con algún hermano de la iglesia y le dice, mira, te voy a contar un par de sueños, y usted está entendiendo que Dios puede hablar a través de los sueños. Otro sentido espiritual en este nivel es la imaginación. Usted empieza a imaginar cosas, el Señor le muestra a través de su imaginación los anhelos, los pensamientos. Son sentidos espirituales que se usan en este nivel. Pero aunque no lo crea, hay creyentes, hay iglesias que ni siquiera le sacan el máximo provecho a esta etapa. No le sacan el máximo provecho. El ser humano se ha vuelto tan distraído, escuche bien, tan distraído que incluso Satanás ni siquiera tiene que atacarnos. Yo ayer les decía en el mensaje, la distracción es tal que usted puede ver, va al trabajo y están en el teléfono.
Usted va incluso en la iglesia, usted ve en la iglesia hay gente que está en el teléfono, aunque dice, no, pastor, yo estoy aquí anotando. Pero todo está en el teléfono, están comiendo y están en el teléfono. Por eso hay familias que dicen, y está bien, si el papá o la mamá dice, paren, stop, por lo menos para comer los teléfonos. Yo veía en una familia que habían comprado una canasta de esas donde se pone el pan o las frutas. Dice, esta canasta es para poner los celulares, dijo la mamá. Para comer van a ponerlos ahí. Entonces los pusieron y los sacó y los llevó a otra parte. Dijo, hasta acabar de comer nadie el celular coge. Si usted está distraído, como pastor, el ser humano está distraído, por lo que le digo, ¿no? El estrés del día a día, problemas, las redes sociales, los dispositivos electrónicos como el teléfono, las computadoras. Usted sabe, sin fin de distracciones, que la persona ni siquiera puede observar, no puede mirar con atención, no se da cuenta de lo que está pasando en su entorno, no sabe. Entonces, no permita esto. Usted tiene que estar siempre apercibido, usted siempre tiene que estar con sus sentidos naturales y espirituales al máximo. Yo siempre cuando me levanto, como hoy en la mañana decía, déjame ver, es una oración que yo siempre uso, digo, Señor, muéstrame qué está pasando, qué hay, qué tengo que escuchar, Señor, qué tengo que oír. ¿Usted le ha orado eso al Señor? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué está pasando? Se me viene ahorita una anécdota. Estábamos ungiendo una casa y mientras estábamos orando había ¿cómo se dice? Un armario, una cómoda. Y yo le decía a la persona, había un sticker pegado, un póster, un papel. Y estábamos ungiendo con aceite. Le decía, yo veo aquí, le digo que esto mejor debemos arrancarle de la cómoda y dejarlo sin esa cosa. Le decía, pero para que usted me entienda, le decía, siéntese aquí. Y sabe el ejercicio que el Señor me pidió hacer, le dije, siéntese enfrente de esto. Dije, póngale la mirada ahí por unos minutos, pero no le quite la mirada, le dije yo. Y yo seguí orando. Me dijo, pastor, dijo, ya vi. ¿Qué viste? Dijo, aquí veo esto. Y efectivamente, dijo, aquí estoy viendo esto. Y dije, sí, ahí está, mira. Que si esta persona no se quedaba viendo con detenimiento, observando, no hubiera visto. ¿Sí me hago entender? Entonces, mirar, observar, ir más allá. Pero hay un tercer nivel que es más alto de fe, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Pero antes de continuar, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 5, verso 14. Vamos allá ahí todos, en su Biblia. Hebreos capítulo 5, vamos a ir al verso 14. Hebreos capítulo 5, verso 14. Amén. Dice la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Subraya ahí madurez, subraya ahí sentidos. Porque muchos van a decir, pero es que el pastor está hablando algo que no sé, no. Sentidos espirituales, sí, aquí está en la palabra, sentidos espirituales. Para darle un ejemplo, ¿sabía usted que tenemos ojos espirituales? ¿Sabía usted que tenemos oídos espirituales? Para algunos, no sé si para todos, hay un olfato espiritual. En mi caso, hay un pecado que cuando la persona o alguien está en ese pecado hay un olor. En mi caso, yo ya sé qué pecado, digo, es esto. Eso no hay marcha atrás. En mi caso, unos huelen, ¿qué es? Yo al comienzo, para que me entienda, este olor es tan desagradable que yo decía un día, creo que me pisé popó de perro. Estaba en una casa y yo decía, me veía, no sé si usted ha visto, yo veía en la planta de los pies, decía, Padre, estaba así, porque yo hablaba para que la gente que estaba a mi alrededor, con disimulo, yo decía, creo que, si no la gente, qué vergüenza, yo me veía en los dos pies y digo, no, pero no está nada, pero parecía que me había pisado el popó del perro. Después yo le decía a las personas con las que fui a la casa, le dije, revísate, no te pisaste tú. Le digo, ¿no hueles? Una persona me decía, no huelo nada, ¿qué te pasa? Me dice, estás inquieto. Digo, es que huele a popó de perro, es como popó. No sé, es un olor. Y luego el Espíritu Santo me dijo, anda al baño de ese lugar, me dijo, tienes que orar. Y mientras oraba ahí, el Señor me dijo, no es tu sentido natural. Me decía, es lo que estás percibiendo, es en lo espiritual. Decía, ese olor no está afuera, no está en los zapatos. Y ahí el Señor me dice, es este pecado. Decía, wow, y ahí se me venía Isaías, Jeremías, cuando dice abominación, dices,
En una parte literal dice, huele a algo malo. Es la traducción en hebreo. El Señor habla de algunos pecados como la idolatría, por ejemplo. Dice, es un olor. O sea, no, dice el Señor, es algo que no a ese pecado. O sea, hay sentidos espirituales. Hay sentidos espirituales. Las Escrituras nos están confirmando ahorita. Entonces, en este tercer nivel, nuestros sentidos espirituales, estos que declaran las Escrituras, deben fluir en su plenitud. Ya no solamente quedarnos con los sueños, con los pensamientos, con las visiones, con que usted diga, yo puedo ver ángeles, yo puedo ver los demonios. El Señor una vez me usó para orar por alguien y se sanó, ok. Pero usted llegó a este tercer nivel, y este tercer nivel es que el creyente debe aprender a visionar. Mirar, observar, pero visionar es otra cosa. En este punto el creyente ha aprendido y también le ha sido revelado por el Espíritu Santo por su búsqueda, porque esta persona está buscando incansablemente y constantemente de Dios, y entonces le ha sido revelado y el Señor le ha enseñado a usar en su plenitud todos sus sentidos espirituales, todos. Y una vez hablaba en familia, en mi casa, me decía, pero mira, mi hijo, es que yo tuve este sueño y ¿qué debo hacer? Yo vi esto, es que se moría alguien. Yo le decía, ahora, porque, bueno, le decía, yo soy pastor, pero si a mí no me mostró y tú tienes ese don, no es para que tú